Nuestro Dios nunca cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jamás podemos decir que Dios cambia de opinión porque Él no puede hacer esto. Este es un atributo autoimpuesto. Dios es absoluta y eternamente inmutable en cada faceta de su persona o de su plan. No hay nada en Él que cambie. Hola, amados hermanos, bienvenidos. Hoy veremos una de las cualidades más maravillosas de nuestro Dios, nuestro Padre. Él nunca cambia. Aunque a veces ha existido esa idea de que Él no es el mismo Dios antes y el del Nuevo Testamento, eso es algo que contradice su palabra. De eso aprenderemos hoy, empezando con la palabra que está en Malaquías 3, versículos del 1 al 6. Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, a quien ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o jabón de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará, como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio, estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus jornaleros, contra los que oprimen a las viudas, a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor de los ejércitos. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Algunas personas tienen un problema porque la Biblia fue escrita durante un periodo de unos 1500 años y por haber sido escrita hace unos miles de años. Muchos nos preguntamos, lo cual es válido, ¿por qué deberíamos acatar leyes que tienen miles de años de antigüedad? La Biblia nos llegó de una cultura completamente diferente a la nuestra, escrita en idiomas diferentes a los nuestros, arameo, hebreo y griego. La Biblia proviene de pueblos cuyas costumbres son muy diferentes a las nuestras, cuyas ideas sobre la vida y cuyas actitudes sobre los dioses eran diferentes a las nuestras. Por eso nos preguntamos sobre esto. ¿Por qué debemos acatar sus leyes y principios? Solo hay una cosa que nos une al pasado que vemos en las Escrituras. Una cosa que hace legítimo aplicar hoy los principios bíblicos a nuestras vidas, y se trata de un único atributo de Dios. Cuando leemos Malaquías 3:6, vemos que Dios mismo dice, «Yo, el Señor, no cambio». Es la inmutabilidad de Dios lo que nos une con siglos anteriores a Cristo. Es esto lo que nos pone de rodillas ante el mismo Dios para aplicar los mismos principios y esperar a que Dios opere de la misma manera que lo hizo hace miles de años. En el caso de los seres humanos, la mutabilidad significa que podemos cambiar y eso es un regalo de Dios. Pero el hecho de que Dios no cambie nunca, que no sea capaz de cambiar, es igualmente un regalo de Él para nosotros. Así que, ¿qué es lo que une el pasado con el presente? Que Dios nunca cambia, que es inmutable. Examinemos por un momento el nombre de Dios. En Éxodo 3:14, Dios se presenta a Moisés. Dios le dijo a Moisés que cuando fuera a hablar con los israelitas les dijera, «Yo soy el que soy». Respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, «Yo soy me ha enviado a ustedes». El nombre sencillo, «Yo soy», significa que en el pasado Dios es, en el presente Dios es, y en el futuro Dios es. La implicación aquí es que no hay cambio en Dios. Cuando Dios dice, «Yo soy», se pone siempre a sí mismo en tiempo presente. Su mismo nombre implica que es inmutable. Dios no ha cambiado absolutamente nada. Esto es para nosotros algo difícil de entender, pero simplemente es porque esa es la naturaleza misma de Dios.
Su atributo de existir por sí mismo y ser un Dios eterno que ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca ha habido un momento en que Dios no existiera. Increíble, ¿no? Esto es muy difícil de dimensionar en nuestras mentes tan limitadas. Dios es la perfección omnipotente, omnisciente, omnipresente del ser. Dice así en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Sin duda es difícil para nosotros concebir que Dios, estando en el espacio, allá en el cielo, hablara y creara el mundo y que Él no haya cambiado ni siquiera un poco. Él es la perfección absoluta y no hay nada que pueda cambiar a Dios. Si Él cambiara, no sería perfecto ahora o no lo habría sido entonces. La veracidad de Dios no ha cambiado. Lo que sí cambian son las manifestaciones de Dios, que cambiarán de acuerdo a cómo Él trabaje con las personas y según cómo Él se vaya revelando progresivamente a la gente. Pero Dios mismo no cambia. Dios altera y varía su obra en el corazón humano y varía su trabajo entre los seres humanos, pero Él mismo no cambia. Las manifestaciones de las formas en que Dios trabaja con los seres humanos varían, pero incluso éstas no cambian porque ya las tenía planeadas desde el principio. Su plan era revelarse al hombre de manera progresiva a lo largo de los años hasta llegar a la venida de Jesucristo. Tenemos el privilegio de estar en los tiempos después de Cristo y recibir la profecía de manera clara. Aunque las manifestaciones de sus obras entre los hombres cambian, Dios mismo como persona jamás cambia. Cada mañana nos despertamos con ese mismo amor de Dios. Cada mañana nos despertamos con la misma abundancia de Dios. Cada mañana nos despertamos con la misma misericordia de Dios. Como creyentes, cada mañana nos despertamos como hijos de Dios. Aunque nos salgamos de la voluntad de Dios y caigamos en la desobediencia absoluta, Dios no se enoja con nosotros, porque nos ama. Él nos disciplina, porque Él es tolerante, siempre paciente, siempre amoroso. Pero eso no significa que Dios no nos forme y perfeccione como parte de su plan. Vamos a orar. Amado Padre, saber que tú nunca cambias es algo maravilloso porque sé que tu palabra y promesas permanecerán por siempre. Gracias por tu gran amor que nunca cambia. Gracias porque a pesar de mis faltas y pecados, tú sigues siendo misericordioso, perdonas mis faltas y me ayudas a volverme a ti. Gracias porque cada día puedo recibir de tu inmenso amor y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Pensamiento para recordar. Dios es el gran yo soy que nunca cambia y que siempre será fiel y justo. Reflexiona. Dios siempre ha sido Dios, el mismo que bendijo a su pueblo, lo libró de la esclavitud, lo sustentó y lo guió, es el mismo hoy, el que te bendice, te libra a través de su misericordia y perdón, te sostiene y provee y guía cada día a través de Jesucristo. Es importante que mantengas presente en tu corazón esa verdad, porque entonces entenderás que, así como Él trabajó hace miles de años con su pueblo, lo hace hoy contigo, porque eres su hijo, esta vez a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Eso nunca cambiará, porque Él es inmutable. Que el Señor te bendiga en este día, que su inmutable amor te cubra siempre. Continúa adelante con esta otra enseñanza. Muchas gracias. Hasta pronto.